Now, you know, we've both been through a lot today. And that's why we need to just sit back and enjoy this evening. So if you'll choose me, then you're my choice tonight. Señora, ¿podría hablar un momento con usted? Ay, por supuesto, Edna. Pasa y cierra la puerta. Y bien, Edna, dime de qué se trata. Oh, señora, se trata de la prima Gladys. Ay, vaya. No estará en un apuro, ¿no? No, señora, ella no es de esa clase de chicas. Está preocupada por otra cosa. Es que ha perdido el empleo. Ay, lo siento muchísimo. Ella estaba trabajando para la señorita, bueno, para las señoritas Skinner, ¿no? Sí, señora, pero es algo diferente. Está preocupada, vaya que sí lo está. De todas maneras, tu prima Gladys ha cambiado un montón de veces de empleo, ¿no es así? Oh, sí, señora. Gladys ha cambiado siempre muchas veces de empleo, pero esta vez no ha sido así. Esta vez la han echado. ¿Y esa vez que ha sido al contrario? Sí, señora, y eso ha disgustado terriblemente a Gladys, por lo que ha insinuado la señorita Skinner. ¿Y qué ha insinuado la señorita Skinner? Oh, señora, esto es un golpe terrible para Gladys. Resulta que se perdió uno de los broches de la señorita Emily, y la señorita Lavinia dijo que si no aparecía el broche, llamaban a la policía. Entonces se pusieron a buscar por toda la casa. Imagínese la preocupación del broche. Apareció al final porque estaba en un cajón detrás del espejo del tocador. Y claro, Gladys se puso muy contenta, pero a los días siguientes rompió un plato y la señorita Lavinia dijo que la despediría, que le pagaría el mes completo, pero que se tenía que ir. Y ella pensó que eso no era por el plato roto, que eso era porque había pensado que el broche lo había cogido ella. Y claro, ella temía que si se corría la voz por todo el pueblo, ella ¿cómo iba a encontrar trabajo en una situación así, pensando el pueblo que ella era una ladrona? Oh, señora, ¿no podría hacer algo por ella? Gladys está muy preocupada. Mira, dile que no sea tonta. Si ella no cogió el broche, que es que creo que no lo ha hecho, no tiene motivos por los que preocuparse. Pero es que se sabrá por ahí. Ay, bueno, no te preocupes. Esta tarde iré a hablar con las señoritas Skinner. Hoy, gracias, se lo agradezco, señora. La mayor de las hermanas Skinner, Lavinia, podríamos decir que es la parte trabajadora de la empresa. La menor es Emily. No sale nunca de casa porque siempre está quejándose de montones de enfermedades. Todos en el barrio pensamos que son imaginarias. La única que cree realmente las enfermedades de Emily es su hermana Lavinia, que corre al pueblo cada vez que a su hermana se le ocurre algo. Todas sabemos que las dolencias de la señorita Emily son absolutamente imaginarias, porque si no, ya habría hecho tiempo que se hubiera puesto en contacto con el doctor Skinner. Pero cuando se le sugiere, ella murmura con aire de suficiencia que sus dolores son muy tremendos y que ya han sido tratados por muchos especialistas de Londres. Además dice que actualmente está en tratamiento con un médico maravilloso que ha prescrito un tratamiento experimental solo para ella, con el cual, pues bueno, seguramente recuperará la salud. Así que como se va a poner en manos de un matasanos de pueblo. Buenos días, señora. Buenos días, Gladys. ¿Está tu señora? Hola, Vinia. Hola, Jane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Por favor, Gladys, sírvenos un té. Sí, señora. Qué alegría de verla. Gracias. La pobre Emily no se encuentra bien. Hay días que lo lleva fatal. Y hoy es uno de ellos. Espero que con su visita se encuentre mucho mejor. Es una enferma maravillosa.
No se inquiete, espero que esté mejor. Señora, Gracias, Gladys. qué agradable y eficiente es Gladys. Aunque he oído por ahí que esta chica tan simpática y tan atractiva se les marcha. Sí, la he despedido el viernes, Oh. porque no para de romper cosas y además es insoportable. Pero hay que aguantar de todo. ¿No sabe usted lo complicado que está buscar servicio? ¿Está usted segura de despedir a Gladys? Sí, es difícil encontrar servicio. Mire, la chica de los Devereux se le ha ido porque no paran de bailar y de hacer ruido durante toda la noche. La de los Larkin, con ese marido juez que se levanta a las 6:30 de la mañana y ella montando ruido, también se le ha ido. La única fija es la de los Carmichael, que es insoportable, pero resulta que yo creo que tiene dominada a la señora. Entonces, ¿no va usted a rectificar su decisión de despedir a Gladys? Es una chica súper simpática. Además, conozco a toda su familia. No, tengo mis razones. He oído por ahí que le ha desaparecido un broche. ¿Quién se lo ha dicho? La Catherby. Seguro que ha sido ella. Pero no, Gladys cogió el broche. Lo que pasa que luego se asustó y lo devolvió. Venga, vamos a hablar un rato con Emily, que seguro que le hace bien charlar con usted un rato. ¿Podemos pasar, Emily? Mira quién te he traído. Buenos días, Emily. ¿Cómo te encuentras? Ay, hoy es uno de esos días malos. Lo peor de estar enferma es que una no sabe la carga que supone para los demás. Mujer, ánimo. Ay, pero Lavinia es tan buena conmigo. Ay, Lavinia, no quisiera darte este trabajo, pero podrías llenarme la botella de agua como a mí me gusta. Si echas demasiado me pesa mucho, y si pones demasiado poco se enfría enseguida. Lo siento, querida. Dámela. Te la vaciaré un poco. Ay, bueno, ¿ya qué vas a hacer, no? Supongo que no te importará calentar un poco el agua. ¿Habrá galletas, no? Bueno, no importa. Tomaré solo el té con una rodaja de limón. ¿Que no hay limones? ¡Ay, no puedo tomar el té sin limón! Ay, la leche de esta mañana estaba agria. Por eso no puedo echarla al té. Bueno, pasaré sin té. Aunque estoy tan débil. Ay, creo que las ostras son muy nutritivas. Si pudieras conseguir alguna. Pero no. Es demasiado tarde para ir a buscarlas. Creo que ayunaré hasta mañana. Oh, no, querida. Iré al pueblo en bicicleta. No se imagina lo que odio. Tener que dar que hacer a todos los que me rodean. Lo siento, Edna, pero mi embajada no ha tenido éxito. Qué horror, señora. Los rumores de la falta de honradez de Gladys se van a extender por todo el pueblo. Ya se encargará de ello la señorita Catherby. Mi querida Jane, le han dado una recomendación escrita, diciendo que es buen dispuesta, sensata y respetable, pero no hablan nada de su honradez. Eso me parece muy significativo. He oído decir que se perdió un broche. Yo creo que debe de haber algo más, porque hoy día no se despide a nadie, a una sirvienta, a menos que sea por una causa grave. Es tan difícil encontrar otra. Las chicas no quieren venir tan lejos, tienen verdadera prisa por volver a sus casas en los días libres. Ya verá usted, las Skinner no encontrarán a nadie más. Y tal vez entonces esa hipocondríaca tendrá que levantarse y hacer algo. No te lo vas a creer, pero ya tenemos doncella nueva. Y tiene una referencia de una casa en la que ha estado durante 3 años. Y pide menos que Gladys. Yo creo que hemos tenido mucha suerte. Ay, Lavinia, parece demasiado bueno para ser verdad.
Había la opinión de que el modelo se arrepentiría en el último momento y no llegaría. Sin embargo, ninguno de esos pronósticos se han cumplido. Es un tesoro doméstico llamado Mary Higgins. Su aspecto es inmejorable, el de una mujer respetable, pulcramente vestida. Other nights like this, and I'll be standing here with someone new. Hola, buenos días. Vengo con motivo de recolectar objetos para la tómbola del vicariato. Buenos días, señora. Pase usted. Ay, hola, Lavinia. Hola, Jim. Ya sé a lo que vienes, pero lamento decirte que este año no voy a poder concurrir ir a la tómbola. Ay, ¿por qué? Ay, mi hermana necesita una atención constante, pero no obstante, voy a colaborar económicamente y con unos maceteros y unos zapatitos de niña. Ay, qué bien, gracias. Lavinia, la verdad que se te ve con un aspecto estupendo. Y ya he visto a vuestra nueva doncella. Tiene un aspecto estupendo, es como una doncella de las antiguas. Bueno, la verdad que mi buen aspecto se lo debo en parte a Mary, Ah, sí. porque hice muy bien en tomar aquella resolución de despedir a la otra chica y coger a Mary. Mary es una chica estupenda, tiene el piso totalmente ordenado y limpio, sabe servir la mesa y cocina estupendamente. Y además otra cosa, le da la vuelta todos los días al colchón. Y lo principal, que cuida estupendamente a Emily. Ay, por cierto, Emily, ¿cómo está? Oh, pobrecilla, con este cambio de tiempo lo está pasando fatal. Y a veces nos da mucho problema. Pide una cosa y cuando se la llevamos dice que no la quiere y nos la traemos. Y cuando a la media hora lo vuelve a pedir ya se ha estropeado. Y claro, hay que volverlo a hacer. Menos mal que Mary la entiende perfectamente, porque Mary está acostumbrada a trabajar con personas difíciles y con inválidos. Y entonces ella la atiende perfectamente. Cielos, qué buena suerte. Sí, creo que Mary ha sido enviada como respuesta a una plegaria. Ay, de todas maneras me parece que es demasiado perfecto. Yo que usted me andaría con un poco de cuidado. Oh, yo voy a tratarla con todo cuidado para que esté bien y no se locaría si se marchara. No creo que se marche hasta que no esté preparada bien. Estas compresas se han secado del todo. Y el doctor Allerton dijo que debían conservarse siempre húmedas. Vaya, déjelas. Quiero tomar una taza de té y un huevo pasado por agua. Que solo haya cocido 3 minutos y medio, recuérdelo. Y vaya a decir a la señorita Lavinia que venga. Cuando una no tiene preocupaciones domésticas, se quita un gran peso de encima. Por cierto, ¿cómo está Edna? Ay, pues está muy bien. Nada de extraordinario como esta fabulosa Mary, pero es una chica que conozco y además es de aquí. La señorita Emily llama a la Oh, señora. lo siento. Mary, acompaña a la señora a la puerta. Sí, señora. That I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream of ¡Ay! Dios mío, ha debido ser el niño de la señora Clement. Estuvo chupando el caramelo, me cogió el bolso y lo ha debido meter dentro. Pero, uy, está muy pegajoso. Señora, ¿quiere que tire esto? Ay, si no le molesta, muchas gracias. Qué suerte que no se ha roto nada. Figúrate, durante 10 largos días, todo el pueblo ha tenido que soportar el oír pregonar las excelencias del tesoro de las señoritas Skinner. ¡Ay! Y al 11º, Mary, el modelo de sirvienta, ha desaparecido. No ha dormido en su cama. Encontraron la puerta de la casa abierta de par en par.
y se marchó tranquilamente por la noche, sigilosamente, sin que nadie la viera. Y no solo Mary es lo que ha desaparecido, sino además los broches y 5 anillos de la señora Lavinia, y 3 sortijas, una pulsera, 4 prendedores de la señorita Emilia. Y eso es solo el primer capítulo de la catástrofe. La joven señora de Verox ha perdido sus diamantes que guardaba en un cajón sin llave, y también algunas pieles muy valiosas que son regalos de boda. El juez y su esposa notaron la desaparición de varias joyas y cierta cantidad de dinero. La señora Carmichael ha sido la más perjudicada. No solo le faltan algunas joyas de gran valor, sino que una considerable suma de dinero que guardaba en su piso ha volado. Es evidente que Mary, la doncella perfecta, ha encontrado la llave que abría todos los pisos. No creas que no tengo una mala satisfacción. La señorita Lavinia había alardeado tanto de su maravillosa Mary Y ha resultado ser una vulgar ladrona. Mary no solo ha desaparecido, sino que nos dicen, la agencia por la que fue contratada y emitió todos los informes, que es todo falso, que no existe. La auténtica Mary trabaja para la hermana de un sacerdote. Mary es especialmente lista y, según mi opinión, pertenece a una banda de ladrones. Creo recordar que en Bristol hace un par de años ocurrió un caso similar y no se recuperó nada de lo robado, ni además cedió con ella. Pero esta vez lo vamos a hacer mucho mejor. Emilia está muy inquieta por su estado. Mira, hasta tal punto que ha mandado a llamar al doctor Haydock y este le ha recetado una mezcla de valeriana y melatonina. Es lo mismo que daban a los perezosos del ejército que se hacían pasar por enfermos. Bueno, ella está muy preocupada por su estado y cree que aquí está desatendida, así que me ha pedido que nos traslademos a Londres para estar más cerca del doctor. La pobre dice que todo lo hace por mí. Ay, señor Slack. Buenas tardes, señorita Marple. ¿En qué puedo servir? Ahí veo que tiene usted mucha prisa. Bueno, pero le podría dedicar unos minutos. Ay, no sé si seré capaz de transmitir lo que quiere decir, porque yo, como sabe usted, no he sido educada en la cultura moderna. Tuve una institutriz que me enseñó la lista de los reyes godos, algo de cultura general, y también habló de las enfermedades del trigo, que eran el hongo, el pulgón, y ¿cuál era la tercera? ¿El tizón? ¿Ha venido usted a hablarme del tizón? Bueno, dígame de qué se trata. Ahí se trata de Gladys, la doncella de las señoritas Skinner. ¿Mary Higgins? No, Mary Higgins es la segunda. Yo me refiero a la primera, a Gladys Holmes. Una chica un poco impertinente y sobrada de sí misma, pero muy honrada. Y es necesario rehabilitar su nombre. Que yo sepa, no hay ningún cargo contra ella. Casi es peor, porque eso da para que la gente se imagine cosas. Ay, Dios mío. No sé si me estoy explicando bien, pero es absolutamente necesario encontrar a Mary Higgins. Desde luego. ¿Tiene usted alguna idea? Pues a decir verdad, sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Le serviría de algo las huellas dactilares? Ahí es donde fue más lista que todos nosotros. Consiguió hacer todo el trabajo con guantes de goma y no dejó ni una huella en su habitación, ni en el cuarto de la limpieza. Hemos buscado por toda la casa y no hay ni una sola huella de ella. ¿Y si las tuviera, le servirían de algo? Es posible, señora. Puede que las conocieran en la central. ¿Y no sería este su primer hallazgo? Aquí están las huellas de la doncella. Creo que están bien claras, porque antes tocó un objeto pegajoso. ¿Las consiguió a propósito? Naturalmente. Entonces, ¿sospecha de ella? La verdad que Mary Higgins siempre me pareció demasiado perfecta. Y así se lo comenté a Lavinia de manera indirecta.
Yo no creo en la perfección. Todos tenemos defectos. Está bien, le estaré muy agradecido y enviaré el mechero a la central y a ver qué me dicen. ¿Y no se le ha ocurrido buscar más cerca? ¿Qué quiere decirme, señorita Marple? Es muy difícil de explicar. Pero cuando pasan cosas extrañas, aunque sean naderías, a una le da por pensar y pensar. Por ejemplo, el tema de Gladys el broche. Gladys no lo cogió. Es una chica muy honrada. Sin embargo, la señorita Skinner pensó que sí. ¿Por qué? Lavinia no es tonta. Además, ¿por qué tenía tantas ganas de echar a Gladys? Con lo difícil que está coger a alguien de servicio. Entonces estuve pensando y vi otra cosa que quedaba rara. Esa Emily hipocondríaca. Los hipocondríacos están rodeados de médicos. Los hipocondríacos adoran los médicos y la señorita Emily no. ¿Qué es lo que insinúa, señorita Marple? Realmente las señoritas Skinner son muy particulares. Emily, siempre encerrada en esa habitación a oscuras, con la cabeza tapada con las gafas, con la manta hasta las orejas. Estoy convencida de que Emily y Mary Higgins es la misma persona. La verdad es que nunca se las ha visto juntas. Además, seguramente Emily ha trabajado como sirvienta en casa de los Devereux, en casa del juez Larkin, en casa de los Carmichael. Así fue como obtuvo las llaves para luego entrar a robar. ¿Sabe usted cómo obtener las huellas de Emily? En el sofá de su habitación. La verdad es que son unas ladronas muy listas. Pero esta vez no van a escapar. No voy a permitir que una muchacha del pueblo sea tomada por una ladrona. Gladys es honrada como la luz del día, y todo el mundo tiene que saberlo. Jolines, ¿tendrá usted razón? Claro que la tengo. Buenas tardes. Me ha felicitado el inspector Markel. Las hermanas Skinner están en la cárcel. Al final, la señorita Marple tenía razón.